Hola, buenas tardes a todos. Hoy, como podrán ver, me han dejado solo en la mesa con nuestro conferenciante, ni el presidente Alfredo Alvar, ni la secretaria del Instituto María Teresa Fran de Talaya, pues tenían compromisos ineludibles y no pueden estar hoy aquí con nosotros, pero me han pedido a mí que me haga cargo de presentar al conferenciante, cosa que yo hago encantado, porque siempre es un gusto presentar a todos los compañeros del Instituto, pero es que en este caso además es compañero del Ayuntamiento también, porque José Miguel Muñoz de la Nava Chacón trabajó durante muchísimos años en la Biblioteca Musical, después lleva ya muchos años en el Museo Municipal, ahora llamado Museo de Historia de Madrid, y bueno, la verdad es que él es un apasionado de la historia de Madrid y de la música, sobre todo, le viene de familia además, que es amor por la música, y yo, como me va a regañar y me ha dicho que sea muy breve, voy a intentar sintetizar estas dos pasiones que son la historia de Madrid y la música, que además confluyen en el tema que propone hoy, la música en el Prado de San Jerónimo, que además coincide es el tema de la tesina que él hizo en la Complutense, con sobresaliente por supuesto, y que además es el origen de la tesis en la que está trabajando, que es ya mucho más compleja, sobre el papel del Ayuntamiento de Madrid en relación con la música a lo largo de la edad moderna, ¿no? Pero vamos, su tema de momento es la especialidad, es este tema tan bonito además de la torrecilla famosa de la música, bueno, aunque yo creo que va a abarcar muchas, porque su especialidad es el reinado de Felipe III, y además confluye otro de los grandes líneas de investigación suya, que es la cartografía madrileña, porque precisamente habrán leído ustedes hace trabajos dedicados al famoso plano de Mancelli, bueno, que hace unos años todos llamábamos primero de Viz, luego empezó a investigarlo nuestro decano del cuerpo ya fallecido, del cuerpo de archiveros, Matilla, que descubrió que el autor auténtico de ese plano era él leyó Marcelli en aquel momento, y luego José Miguel logró encontrar otra documentación que ha aportado muchísima información sobre este personaje tan importante. Y confluyen un poco, bueno, digamos que en la investigación de Madrid, ese interés por la cartografía madrileña y luego esa pasión por la música, sobre todo por la música de la época de los Austrias y vinculada al Paseo del Prado, pues son los dos grandes temas y líneas de investigación de José Miguel que confluyen en la conferencia de él. Y bueno, pues no le quiero quitar más tiempo, vamos a escucharle. Muchísimas gracias. José Miguel creo que nos va a poner algo de música, ¿no? Si nos da tiempo, oiremos algo de música. Pero bueno, vamos a escucharle, que seguro que va a ser una conferencia interesantísima. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Eduardo. Y muchas gracias a todos, queridos amigos, que lo sois la mayoría de los que estáis aquí. En este ciclo, como ha dicho Eduardo, tengo la satisfacción de poder hablarles de uno de los tres elementos fundamentales, esenciales del Prado de San Jerónimo. Son tres elementos que no dejan de estar representados respectivamente por los grandes monumentos instalados en el Prado durante la reforma de tiempos de Carlos III. La vegetación, que podríamos relacionar con la diosa Cibeles, el agua, las fuentes y el arroyo del Prado, Neptuno, y la música, el dios Apolo. A ver si soy capaz de ir pasando esto ahí. Pero antes de pasar a hablar de la música, me gustaría comentar algunas cuestiones de las que no siempre se suele hablar, pero que me parecen muy importantes para entender mejor qué es el Paseo del Prado. Una de ellas es la extraordinaria importancia que la actividad social del paseo ha tenido durante toda la Edad Moderna y buena parte de la contemporánea. El paseo es una oportunidad de ver y de ser visto, de darse a conocer y de fomentar las relaciones entre los poderosos. Hoy estamos acostumbrados a utilizar el Prado como un lugar de paso. Normalmente lo atravesamos con el coche, en autobús, en tren bajo tierra, andando, para desplazarnos a otro sitio, pero ya no es tan frecuente ir al Prado simplemente a pasear. Y cuando lo hacemos, suele ser un paseo solitario, quizá con algún amigo o con la familia, pero no para encontrarnos con nuestros vecinos, con otros paseantes. Todavía hoy, en algunas pequeñas poblaciones, incluso en los barrios de Madrid, se perciben los residuos de esta tradición del paseo, por ejemplo, al salir de la misa mayor o algunas tardes cuando llega el buen tiempo.
aunque hoy, a menudo, relacionemos esta tradición del paseo con un mundo perteneciente al pasado, vetusto, lo que seguramente se debe en buena medida precisamente a que el paseo ha sido una costumbre propia, sobre todo, de las clases sociales más elevadas. Entre las adiciones hechas en 1595 por Pérez de Mesa al libro Grandezas y cosas memorables de España, de Pedro de Medina, hay una en la que describe con cierto detalle el Prado de San Jerónimo de los últimos momentos de Felipe II, ya configurado como una alameda con varias calles, fuentes y rosales, y nos dice Pérez de Mesa: llaman a estas alamedas el Prado de San Jerónimo, donde en invierno al sol y en verano a gozar de la frescura es cosa muy de ver y de mucha recreación la multitud de gente que sale, de bizarrísimas damas, de bien dispuestos caballeros y muchas señoras y señores principales en coches y carrozas. Suele decirse, y en este mismo ciclo lo hemos oído alguna vez, que al Prado de San Jerónimo iban todos los madrileños a pasear. Sin embargo, creo que esto no siempre fue así, o no exactamente. Es cierto que en todas las épocas el Prado fue utilizado por los más diversos grupos sociales, pero no coincidentemente. Había días y horas en que el Prado podía estar prácticamente vacío. Incluso por la noche podía llegar a poblarse con gentes de Lampa. Fue también uno de los escenarios habituales para los duelistas y los suicidas. Pero el paseo relativamente organizado, determinados días que solían ser las fiestas o las vísperas de las fiestas, y a determinadas horas del día o de la tarde, fue una actividad característica de las élites sociales. El Prado de San Jerónimo fue sobre todo un espacio cortesano. No todos los madrileños podían ir a pasear, y sí es cierto que cualquier madrileño podía acercarse al Prado a observar cómo paseaban los poderosos, siempre que no se acercase demasiado a ellos. Pero lo que no podía el pueblo era mezclarse, confundirse con los poderosos. Dada la relevancia social del paseo, prácticamente todas las poblaciones, no solo en España, sino en toda Europa y en América, han contado con espacios habituales para ese paseo de las élites. Dentro de las poblaciones solía pasearse por la calle Mayor, a menudo porticada, como solían estarlo las plazas mayores, como la de Madrid tras la reforma de Felipe III. Por cierto, no sé si lo verán, pero allí a la izquierda está la firma de Antonio Mancheni, donde se ve claramente que es con N, Antonio Mancheni. Esta es la vista de la Plaza Mayor que no se conocía hasta hace pocos años, en que la publicó Jesús Escobar. Eran porticadas las calles mayores, la Plaza Mayor, precisamente para poder pasear cuando llovía o cuando hacía demasiado calor. Pero cuando llegaba el buen tiempo, el paseo solía prolongarse hasta determinados lugares situados en la periferia. Los típicos paseos del Espolón, los paseos marítimos, las alamedas y los numerosos paseos del Prado existentes en todo el continente europeo y en el americano. Les voy a poner varias imágenes bastante deprisita para que vean algunos de estos paseos. El de Toro en Zamora, con su kiosco del siglo XIX para la música siempre está relacionada con estos paseos. El paseo de San Juan de Barcelona, el paseo de Tacón en La Habana, la Alameda de México, la Alameda de Hércules en Sevilla, la Alameda de Valencia, el paseo del Prado en La Paz, Bolivia, el Prado de San Sebastián, donde pueden ver unos músicos militares acompañando la actividad del paseo, el paseo del Prado también en La Habana, el Prado de Viena, el Prater de Viena. Este también es el Prater de Viena. Y este conocido lienzo es la música en las Tullerías de Manet. Pero no vemos la música porque la música no se ve. La música se oye y a veces incluso se escucha. Pero no siempre. Como vemos en este cuadro, nadie está escuchando la música. Cada uno va a lo suyo. En esta otra vista de los jardines de Vauxhall en Londres, pintada por Canaletto, vemos el pabellón o templete para los músicos.
Aquí sí hay algunos personajes prestando atención a la música, pero son solo una minoría. Hay otro aspecto relacionado con el paseo por el extrarradio de las poblaciones que me parece interesante señalar. Está relacionado con la higiene urbana y, al menos en teoría, sí afecta a toda la población y fue a menudo expuesto por los urbanistas del Renacimiento. Es la idea de que el mejor medio para prevenir o superar las enfermedades, las epidemias, era tomar el aire, los buenos aires. Todavía hoy es habitual la expresión salir a tomar el aire como equivalente de salir a pasear. Entre los diversos lugares a los que los madrileños han acudido habitualmente a tomar el aire, podríamos mencionar las Vistillas de San Francisco o las de María de Aragón. Pero en Madrid ha habido siempre dos espacios tradicionales, incluso en algunos momentos rivales, utilizados como salida, es decir, como lugares periféricos de esparcimiento, de alivio, de recreación, lugares para el paseo durante el buen tiempo. Son dos espacios que discurren paralelos en dirección norte-sur y ambos son recorridos por las corrientes de aire de la sierra. Las dos zonas han sido evidentemente el río Manzanares y el Prado de San Jerónimo. En el interior de la villa, el paseo tenía lugar preferentemente a lo largo de todo el año por el eje de la calle Mayor, que aquí ven señalado en rojo, que era la calle principal de Madrid. Pero cuando hacía buen tiempo podía extenderse por alguno de los dos extremos de este eje. Al oeste se encontraba la Cuesta de la Vega, por la que se podía descender al Manzanares y continuar el paseo por uno u otro lado del río, o cruzar el puente de Segovia y seguir por la ribera derecha del Manzanares. Tras construirse el Paseo del Canal en tiempos de Carlos III, así como los célebres tridentes de las puertas de Atocha, los paseos de las Delicias y el tridente de la Puerta de Toledo, los paseos de los Olmos, Pontones, Acacias, Imperial después, también se podía continuar hasta la antigua dehesa de la Ranzuela por el Paseo del Canal, o bien cruzar el río y acceder al Paseo de Andalucía. Esto era algo que dependía de las épocas, de las modas y de las preferencias particulares. En determinados momentos podía ponerse de moda ir al Prado y en otros al Manzanares. Lo cierto es que una afortunada constante en el desarrollo urbano de Madrid fue el trazado de paseos que en algún momento llegaron a rodear por completo el casco urbano. Sospecho que el paseo por el río tuvo un carácter más popular que el paseo por el Prado, pero sabemos que también bajaban los nobles con sus carrozas a darse una vuelta por el río. En todo caso, esta cuestión de la confluencia de unas y otras clases sociales a la vez y en un mismo lugar también debe ser matizada cronológicamente. La situación no fue la misma a fines del siglo XVI, en el XVII, el XVIII o ya en el XIX y el XX. Por el extremo opuesto de la calle Mayor, hacia el este, se podía continuar atravesando la Puerta del Sol por la carrera de San Jerónimo hasta el Prado. Les recordaré que el Prado de San Jerónimo era el tramo existente entre las actuales plazas de Neptuno y de Cibeles. Ese era el Prado por antonomasia, prolongado en tiempos de Felipe III con el Prado de los agustinos Recoletos hasta la actual Plaza de Colón. A partir de entonces fue frecuente referirse al de San Jerónimo como el Prado Viejo y al de Recoletos como Prado Nuevo. Más tarde este eje, como lugar de paseo, se extendería por la Castellana hasta la fuente que le dio nombre. En el siglo XIX se produjo una tendencia popular a despiezar el Prado Viejo, el Prado entre Neptuno y Cibeles, distinguiéndose en él diversos tramos o subespacios con sus propias funciones y denominaciones, como distintos eran los grupos sociales que solían hacer uso de ellos. Uno de ellos era el Salón del Prado, que no era todo el Prado Viejo, sino el espacio acotado, y todavía hoy lo está, en la zona central en torno a la fuente de Apolo. El Paseo de los Elegantes era el tramo por el que solían pasear los que presumían de tales. El Paseo de San Fermín era el inmediato a la iglesia de San Fermín de los Navarros, hoy desaparecida y situada en un solar del Conde de Monterrey, donde hoy se encuentra el Banco de España. Diego de Puelvis, en el Tesoro Corográfico de las Españas, publicado durante el primer año del reinado de Felipe III, en 1599, escribió que en el Prado hay una hermosísima alameda que hace dos calles muy anchas y muy largas, donde el verano a las vísperas
andan por pasar el tiempo con caroches y caballos todo el mundo, habiendo mucha música hasta medianoche. Tras la llegada de la corte en 1561 y en un espacio de unos 10 años, entre mediados de los 60 y mediados de los 70, el Prado experimentó una notable y decisiva transformación. En esos pocos años pasó de ser un lugar en el que pastaban los rebaños a ser un espacio por el que paseaban los caballeros. En alguna conferencia anterior ya se nos ha hablado de algunas de estas actuaciones, pero quiero hacer referencia a un elemento del que no se suele hablar. Con motivo de la entrada de la reina Ana de Austria en Madrid en 1570, se construyó en el Prado un estanque para naumaquias. No conozco ninguna imagen, no debe de existir, es posible que no exista. Se construyó un estanque para naumaquias diseñado por el ingeniero italiano Juan Bautista Antonelli. Ese estanque medía inicialmente unos 140 metros de largo y unos 22 de ancho. Dicen las fuentes que en él navegaron durante los festejos 8 galeras. Ese estanque estaba emplazado en la amplia explanada existente entre la actual Fuente de Neptuno y el Hotel Ritz. Iba a ser un estanque provisional, pero tras las celebraciones, el Consejo de Castilla manifestó la voluntad del monarca de que tuviese carácter perpetuo, obligando al ayuntamiento a ensancharlo y alargarlo y a echar en él todo género de pesca. El ayuntamiento puso reparos para llevar a cabo estas obras, aduciendo que con el estanque ya se había perdido la mejor fuente del Prado y que se había gastado una gran suma de dinero del que no disponía, pero el monarca exigió que estuviese terminado para el Corpus de 1571. También fue utilizado el estanque por los madrileños para nadar. La villa tuvo que prohibir que se nadase en él desde la hora que amanezca hasta después de las 8 de la noche. Pero no parece que ese fuese el motivo por el que la villa acordó en 1588 vaciar el estanque, alegando que por estar siempre tan público no se ha podido conservar con limpieza y así es perjudicial a la salud y honestidad pública. Contamos con varios testimonios, uno de ellos de León Pinelo, que indican que muchos niños recién nacidos eran, en el mejor de los casos, abandonados en las puertas de iglesias, de conventos o de personajes ricos, pero otros muchos eran arrojados a pozos, al río o al estanque del Prado de San Jerónimo. Lo cierto es que el ayuntamiento decidió en 1588 cegar el estanque y un par de días después acordó que ese espacio se dedicase a la carrera para los caballeros que ya con anterioridad se había decidido establecer en el Prado, un espacio para que los caballeros practicasen ejercicios de carácter militar, como había impuesto Felipe II en todos los municipios castellanos. Fue así como el Prado sustituyó durante algún tiempo al campo de la Tela para esos ejercicios. En abril de 1577 se dio por terminada la plantación de la calle Nueva del Prado, de lo que se había encargado Antonio Sillero. Y ese mismo año, el 17 de junio, es decir, una semana antes de la noche de San Juan, con la cual está estrechamente vinculado el Prado de San Jerónimo, el ayuntamiento dispuso por primera vez que fueran los ministriles de la villa a tocar en el Prado. Como se haría en los siguientes años, se ordenó en primer lugar que el Prado se regase, que de hoy en adelante, todos los días de fiesta que fuere menester para evitar el polvo, se riegue el Prado de San Jerónimo. Y a continuación se disponía, y que se notifique a los ministriles de esta villa que todas las fiestas en la tarde, desde las 7:30 de la tarde hasta las 8:30, vayan al dicho Prado a tañer hasta fin de septiembre, y no falten día so pena de 2 ducados por cada vez. Desde entonces, todos los años, al llegar el verano, cerca del día de San Juan, el ayuntamiento no olvidaba ordenar que el Prado se regase y que asistiesen los ministriles municipales a tocar sus instrumentos al atardecer de los días festivos hasta entrada la noche. Me parece interesante lo que ocurrió con esta práctica durante los años en que la corte se trasladó a Valladolid. En 1600 ya se daba por seguro que la corte se iba a marchar y ese verano se dice en el correspondiente libro de acuerdos municipales que la música de menestriles vaya los días de fiesta a tocar como siempre se ha hecho. Da la sensación de que había cierta vacilación respecto al papel que tendría el Prado en la vida de Madrid si la corte se marchaba a Valladolid. Ni el Prado de San Jerónimo, ni siquiera la propia villa, tendrían ya mucho sentido sin los cortesanos. Pero los regidores, con una dignidad encomiable,
acordaron que siguieran yendo los ministriles al Prado como siempre se ha hecho. En 1601, cuando acababa de marcharse la corte a Valladolid, la villa dispuso que se regase el Prado como se solía hacer. Pero no se dice nada de los ministriles. No iba a haber cortesanos en el paseo, de modo que tampoco habrían sido muy necesarios los músicos. Tampoco he localizado el correspondiente acuerdo para que asistiesen los ministriles al Prado en los años 1602 y 1603. Pero en 1603 sí he localizado abundantes menciones a que era inminente la vuelta de la corte. Para eso se estaba gastando la villa los fondos municipales en sobornar a las personas adecuadas, comenzando por el duque de Lerma y el propio monarca. Así, con nuevos ánimos, en 1604 se volvió a ordenar que fuesen los ministriles a tocar en el Prado, y además volvió a utilizarse la expresión como es costumbre. Y los ministriles fueron también al Prado en 1605 y en 1606, un año dichoso en el que por fin se produjo el regreso de la corte. Un par de semanas después de regresar la corte a Madrid, la villa recibió la orden regia de cerrar la puerta de la vega, de suerte que ninguna persona se pueda poner en la cuesta a sojuzgarle, es decir, que nadie pudiese ver al rey cuando paseaba por el parque de Palacio, por el campo del Moro. Creo que en realidad, de este modo, el duque de Lerma impidió que los cortesanos fuesen a pasear por el Manzanares, forzándoles a hacerlo por el Prado, por delante de su propia huerta o palacete. Unos días después se acordó por la villa que asistiesen los ministriles al Prado los días festivos de 7 a 9. El 24 de junio del mismo año 1606, día de San Juan, se celebró en el Prado un juego de cañas y fiesta de toros con trompetas, atabales y ministriles. Y 2 días después, el 26 de junio, se acordó construir en el Prado un edificio a modo de tablado de madera para donde puedan estar los ministriles. No se trataba todavía de la torrecilla de música, pero fue su precedente. En junio de 1611 tuvo lugar en el Prado otro festejo de toros y cañas en la plazuela que está delante de las casas del señor duque de Lerma. Con tal motivo, el ayuntamiento previno de nuevo la disposición de trompetas, ministriles y atabales, y se dispuso la construcción de un tablado con 2 pisos para que viesen las fiestas los regidores y sus mujeres, 2 mujeres por cada regidor. El acuerdo municipal encargó a varios regidores que hicieran muy buen tablado para la villa y debajo se haga para sus mujeres, y que cada regidor lleve 2 mujeres, una la suya y otra compañera. El 20 de julio de 1612 nuevamente se acordó construir en el Prado un tablado provisional a la esquina de los Álamos donde antes estaba el estanque, donde se pongan los ministriles a tañer. Pero también se decidió en el mismo acuerdo que los señores corregidor Juan Fernández y don Gabriel de Alarcón vean en la parte que se podrá hacer en el Prado una torrecilla donde estén los ministriles. Juan Fernández era el regidor, comisario o encargado del Prado, un personaje del entorno del duque de Lerma. Fernández también se construiría pronto su propia huerta en el Prado, en el lugar donde hoy se encuentran los jardines del cuartel general del ejército, en Cibeles. Por cierto, que la villa también tuvo que pagar a menudo músicos que ponía Juan Fernández en su propia torre de su huerta. En agosto de 1612 ya se estaba realizando la obra de la torrecilla. Como vemos en este acuerdo del día 17, por el que se encargaba a Juan Díaz que cuando asistiese al Prado a ver cómo iban los trabajos, informase de ello a Juan Fernández. El lugar que eligieron los regidores para construir la torrecilla fue el mismo donde se había erigido ese tablado provisional, un año antes, la esquina de los Álamos, donde antes estaba el estanque, al otro lado del cauce del arroyo, pero inmediato a él, lo que provocó que durante su siglo y medio de existencia la torrecilla tuviese que ser reparada en varias ocasiones como consecuencia de las humedades. El emplazamiento, sin embargo, era idóneo, prácticamente el mismo que hoy tiene la fuente de Neptuno. Bajando por la carrera de San Jerónimo se divisaba la torrecilla al fondo, en el centro, pero también quedaba centrada respecto al propio eje del Prado, en dirección hacia la actual Cibeles, y asimismo quedaba situada entre la huerta de Lerma
y el monasterio Jerónimo, es decir, el cuarto real. Pese a su modestia constructiva, inmediatamente adquirió un marcado sentido simbólico, lo que llevó a que en posteriores obras de reparación, que fueron frecuentes dada su inmediatez al arroyo, siempre se acordase que se mantuviese su aspecto original. No creo que sea exagerado afirmar que la torrecilla fue el principal elemento simbólico del Prado durante toda su historia, la historia de la torrecilla. La torrecilla fue construida por un destacado alarife de la villa, Lorenzo Domingo Juan. Ya en octubre la obra estaba suficientemente avanzada como para concertar el emplomado de su tejado, pero Lorenzo Domingo Juan dejó entonces paradas esta y otras obras porque estaba muy ocupado con otras ajenas a la villa, por lo que fue encarcelado en noviembre. En esa época todo el mundo pasaba por la cárcel tarde o temprano, precisamente por no haber acabado la obra del Prado. Él se defendió diciendo que la torrecilla estaba muy avanzada, pero que no había rematado el chapitel con la cruz porque pensaba que podía hundirse al no estar hecha la cítara del segundo suelo. Además, el alarife aprovechó para recordar al ayuntamiento que le debía 500 reales. Entre unas cosas y otras, la torrecilla no estuvo disponible hasta el inicio del verano del año siguiente. El 12 de junio de 1613, el ayuntamiento envió un alarife para que la tasase, aunque todavía estaban sin realizar algunas tareas menores, como era el dorado de balcones, rejas, cruz y armas, ventanas altas, pintura y emplomado del chapitel, que se llevaron a cabo después de estrenarse el edificio. Es difícil calcular exactamente cuánto costó edificarla. El archivero Francisco García Tahona Prats consignó en 1770 que había costado 16.839 reales, pero también consignó que se había construido en 1620, lo que era claramente falso, aunque se haya seguido diciendo hasta época muy reciente. El gracejo popular estimó que habían sido 2.000 ducados, o al menos así se decía en una copla que circuló por la villa. Buena está la torrecilla, 2.000 ducados costó. Si Juan Fernández lo hurtó, ¿qué culpa tiene la villa? No es raro que todavía se siga diciendo que la torrecilla se construyó en 1620. En realidad podríamos pensar que no importa mucho si se construyó en 1613 o en 1620, pero lo más relevante de ese error es que en 1620 hacía 2 años que el duque de Lerma había caído en desgracia y su huerta estaba abandonada, en tanto que en 1612 y 1613 el monarca no dejaba de entrar y salir de ella. La construcción de la torrecilla no fue un acontecimiento banal, sino que tuvo un elevado sentido simbólico, a mayor gloria del duque de Lerma, y además se construyó precisamente en el momento en que el poder de Lerma comenzaba a ser seriamente cuestionado. La torrecilla del Prado no era una novedad en esos momentos. Como les he indicado anteriormente, era habitual disponer músicos que acompañasen el paseo de los poderosos. Todas las poblaciones de cierta importancia disponían de lugares, balcones, torres, en las que emplazar a sus músicos. Incluso se conservan abundantes partituras con música para torres o Turmmusik. Aquí vemos una de Múnich, el balcón de Múnich. Aquí vemos la torre de música de Innsbruck. Aquí la torre del puente del rey Carlos, en Praga. En Inglaterra, los Baits eran músicos municipales que ejercían también la función de serenos, avisando desde las torres con sus instrumentos de las amenazas que pudieran surgir en la ciudad. Como ven, esto es de la Edad Media, es una tradición que viene de los tiempos medievales. Aquí vemos una fotografía actual de lo que hacía un Turmet, un sereno, un Bait, en la torre de una iglesia. El mismo papel desempeñaban en Alemania los Turmer o Stadtpfeifer y en Italia los Pifferi. Estos músicos, además de la labor de vigilancia, podían y solían ser utilizados por los municipios en los festejos de la ciudad o para amenizar el paseo de los caballeros. Un curioso ejemplo de cómo fue exportada a América la tradición de disponer músicos en lugares señalados de la ciudad lo encontramos en este lienzo de Antonio Ramírez Montúfar de hacia 1678, plaza de la antigua Guatemala con la catedral en construcción. En él aparece un grupo de músicos
tocando sobre las bóvedas todavía en obras. El cuadro tiene un letrero, en la parte superior, en el que se detallan las partes de la catedral y en el que se dice de los músicos: estos indios están tocando el clarín y caja a su usanza. Como indica el mismo letrero, en ese lugar, además de la catedral, se encontraba el palacio en que habita el señor presidente y audiencia real. Era, pues, el más importante espacio de la ciudad. En toda España hay abundantes testimonios de la costumbre de que los músicos tocasen sus instrumentos desde las torres de las iglesias. Tan solo quisiera referirme a un curioso ejemplo madrileño que llamará su atención. El 15 de noviembre de 1609, los jesuitas festejaron en Madrid la beatificación de San Ignacio de Loyola. En una relación escrita por uno de ellos podemos leer lo siguiente: esta misma noche, al anochecer, repicaron todas las campanas de todas las iglesias y monasterios de frailes y monjas, que en esta corte son muchas, y fue extraordinario el ruido. Estaban repartidos 50 trompetas y ministriles en 9 torres de las parroquias y 8 plazas y cantones de esta villa, de manera que en 17 partes distintas había en cada estancia un juego de trompetas y ministriles concertados que, en tocando los unos, correspondían los otros, y así todos juntos con buena proporción. A ellos se añadieron los estudiantes de los estudios de jesuitas, que llevaban luminarias, lanzaban cohetes y tocaban arpas, trompetas y chirimías y otros instrumentos, y vestidos con disfraces de mucha gracia y risa, y tocando mucha diversidad de instrumentos músicos, como se suele, hicieron una pandorga con la cual fueron por las calles dando gritos y voces con grandísima alegría. Toda la ciudad, toda la villa de Madrid participó, por lo tanto, en esta obra de arte colectiva, cuyo nexo de unión fue la música, y todo ello al servicio de una finalidad simbólica de contenido político y religioso. En esto, los jesuitas fueron verdaderos maestros. Por otra parte, en esos mismos años también se construyeron en algunas poblaciones españolas edificaciones del mismo carácter que la Torrecilla del Prado, como fue esta, la Casa de las Chirimías de Granada, junto al Darro, construida en 1609, o la desaparecida Casa de las Chirimías de Valladolid, construida precisamente cuando estuvo la corte en Valladolid, en 1602. El 21 de junio de 1613 ordenó por primera vez el ayuntamiento que fuesen los ministriles a tocar en la nueva Torrecilla. Deberían acudir la noche y el día de San Juan, y con ellos habría también varios trompetas. Por lo tanto, no solo podemos afirmar que la Torrecilla no se construyó en 1620, sino precisar que se inauguró la noche del 23 de junio de 1613, noche de San Juan. Además, en el acuerdo se dice que el motivo por el que debían tocar los ministriles esa noche y el día siguiente era por haber de estar su majestad en la huerta del señor duque de Lerma. También acordó la villa el mismo día pagarles por ese trabajo y por haber ido a San Lorenzo del Escorial a representar los autos del Corpus durante 5 días. Esto nos permite ir más allá y aventurar no solo los nombres de los ministriles que tocaron por primera vez en la Torrecilla, les digo solo 2 o 3 de ellos: Alonso de Morales, Justo Fernández, Jerónimo de Villanueva, sino el título de una de las piezas que interpretaron aquella noche. Esto es para nota. Tenemos algún testimonio de que en el Escorial estuvo durante el Corpus de ese año la infanta Ana de Austria, que ya entonces era denominada reina de Francia por haber sido concertado su matrimonio con Luis XIII. Y sabemos que le gustó mucho una pieza que tocaron esos ministriles de la villa, haciéndosela repetir. La pieza era Ándese la gaita por el lugar. También sabemos que Ana de Austria estuvo esa noche de San Juan en la huerta de Lerma, por lo que no parece descabellado pensar que los ministriles, que eran los mismos, no olvidarían interpretar esta pieza cuantas veces fuese preciso. Se conservan un par de versiones distintas de esa pieza. Se conserva una versión de la letra de tipo popular, otra de Lope de Vega y otra de Góngora. Y estas 2 últimas tienen música de 2 compositores distintos. Y se conservan y se han interpretado recientemente. Lo que no he encontrado es ninguna grabación. Entonces, a cambio, vamos a escuchar una pequeña pieza de esta misma época
que se titula nada menos que Al Prado de San Jerónimo. Por favor. Dada su situación estratégica, la Torrecilla desempeñó también un señalado papel en las fiestas extraordinarias que tuvieron lugar en el Prado. Les traigo una noticia de los festejos celebrados en 1623 con motivo de la entrada de la reina Isabel de Borbón en Madrid. A mano derecha del camino se encontraba la Torrecilla del Prado, cubierta de unos bastidores que la imitaban en bien ejecutada escultura, y servía de pedestal a una estatua dorada con un instrumento músico en la mano, y muchos a sus plantas. Era su basa de jaspes de varios colores y dorados sus extremos. Otro ejemplo lo tenemos en 1701, cuando con motivo de la entrada del primer rey Borbón, Felipe V, en Madrid, la Torrecilla fue revocada y pintada de azul. El conde duque de Olivares también quiso y supo vincularse con el Prado. En la noche de San Juan de 1631 organizó una fastuosa fiesta que tuvo como sede principal la huerta del conde de Monterrey, pero que supuso la toma del Prado por Olivares, el cual se gastó 6.000 ducados. Para esta fiesta, que duró hasta las 5 de la madrugada, Olivares envió una estela de invitación en la que se decía, entre otras cosas: se cantarán serenatas por los cantores de la Real Capilla, y por último habrá rúa hasta el amanecer por el paseo inmediato a los jardines, la cual será amenizada con música de oboes, fagoes, violas, violines y contrabajos. El ayuntamiento, por su parte, envió al Prado a sus ministriles, los gigantes y la tarasca. En el correspondiente acuerdo municipal se dice que se vistieron y sacaron y estuvieron vestidos en la huerta del señor Juan Fernández hasta las 9 de la noche. A lo largo del siglo XVII fue haciéndose cada vez más frecuente la colaboración de trompetas y clarineros contra los ministriles. Se conserva abundante documentación sobre el pago de la villa a trompetas y atabaleros que asistieron al Prado, generalmente pertenecientes a la Guardia Real. Si les parece oportuno, escucharemos una breve pieza del siglo XVII, una fanfarria para trompetas y timbales. No les estoy diciendo lo que están oyendo, porque lo tienen en unas hojas que hemos repartido con las audiciones. No puedo ocuparme ahora de la frecuente presencia de músicos callejeros en el Prado de San Jerónimo, que ahora es prácticamente el único que queda de música al Prado, los músicos callejeros. Pero quiero referirme a uno de ellos, al que tengo un cariño muy especial,
un solista de clarín activo en los años 40 y 50 del siglo XVII. Él mismo se presenta como Antonio López, pobre y sin piernas, pobre trompeta tullido, trompeta pobre, alegría de esta corte. En 1640 se dice de él en los documentos que toca el clarín en el Prado las tardes de verano. En 1642 que toca en el Prado todas las tardes, alegrando la grandeza de esta corte en invierno y en verano, al tiempo que exponía que debía sustentar 4 hijos, una mujer y un borrico. En 1653 se le denomina trompeta del Prado, por definición. Una de las más importantes reformas de la Torrecilla fue ejecutada en 1659 por el odarife Juan de Carabanchel. En aquella ocasión se rehicieron y reforzaron los cimientos con buena piedra, pero las obras afectaron a todo el exterior, que fue enriquecido con molduras y encadenados de piedra y ladrillo, dándole un aspecto más robusto y animado. Un aspecto que debía de ser similar a la representación de la Torrecilla que figura en este lienzo que acabamos de ver, que últimamente suele atribuirse a José Leonardo, el cual falleció antes de estas obras, en 1656. El mismo alarife, Juan de Carabanchel, que se encargó de las obras de la Torrecilla en 1659, había realizado para las fiestas del Corpus de 1646 8 medios carros triunfales, estos se conservan en el archivo de Villa, para las representaciones de los autos sacramentales, cuya semejanza con la Torrecilla de Música del Prado parece evidente. En cierto modo se sacó a pasear a la Torrecilla por las calles de Madrid. Este lienzo es una copia que se conserva en el Museo de Historia de otro que formaba parte de una serie de vistas de sitios reales realizadas para el marqués de Castelrodrigo a fines del siglo XVII, durante el reinado de Carlos II. Por herencia familiar pasó al príncipe Pío de Saboya, motivo por el que el original está conservado en Mombello, Italia, hasta hace poco tiempo. Ha sido vendido recientemente y ahora se encuentra en una colección madrileña, privada. Esta copia que vemos fue realizada para la exposición El Antiguo Madrid, celebrada en el antiguo hospicio en 1926 y que vino a ser el origen del Museo Municipal, el actual Museo de Historia. También se hizo entonces la copia del lienzo del sitio de la Florida, que se conserva en el mismo museo. Y este es el lienzo original que me ha pasado María Teresa Fernández Talaya, que creo que hizo ella misma las fotografías. La copia a mí me parece que tiene, a pesar de que está muy deteriorada, más calidad que la copia. La peculiaridad más llamativa para mí es que en este original la Torrecilla de Música tiene 3 pisos, pero en la copia se corrigió este error. La Torrecilla, como vemos en todas las imágenes que conocemos de ella, tenía dos plantas. Seguramente al copista se lo dijo Félix Boix, que fue el alma mater de la exposición y que conocía muy bien el verdadero aspecto de la Torrecilla. Aquí lo ven muy mal, pero pueden apreciar a la izquierda el original del siglo XVII con 3 pisos y la copia del XX con 2 plantas. Recientemente ha sido adquirido por el Ayuntamiento para el Museo de Historia este lienzo de escasa calidad artística, pero que no deja de tener interés y que guarda evidentes similitudes con este otro. Este otro lienzo fue precisamente dado a conocer por Félix Boix en un breve artículo costumbrista publicado en 1930. Y este cuadro parece ser que desapareció durante la guerra, no se ha vuelto a tener noticia de él. Se conserva esta fotografía de este artículo y de otro que publicó Boix. Una importante novedad en la música municipal madrileña, poco o nada conocida, se produjo en 1701, al comenzar el reinado del primer monarca Borbón, Felipe V. Ese mismo año se creó la Capilla de Música de Madrid, compuesta por 3 tiples, 2 contraltos, 2 tenores, 2 bajones, corneta, chirimía, órgano, arpa, violón, archilaúd, clarín y violines. En total, esta capilla contaba en 1715 con 18 músicos. Hasta entonces había sido la Capilla Real la que había servido a la villa
habitualmente en festejos y procesiones, pero Felipe V quiso deslindar con claridad las competencias de la corona y las de los municipios, y esto debió de obligar a la villa a crear su propia capilla, que mantuvo una intensa actividad a lo largo del siglo XVIII. No obstante, seguimos encontrando referencias a los ministriles municipales durante todo el siglo XVIII e incluso aparecen algunas menciones aisladas ya iniciado el siglo XIX. Pero este oficio desaparecerá con el desarrollo de las bandas de origen militar, si bien pervivirán en el ámbito de la música popular. Todavía hoy es frecuente, todos los hemos visto, que algunos municipios contraten el servicio de algún gaitero o dulzainero, es decir, chirimías, en las romerías y fiestas rurales, acompañados o no por un tamborín. Algunos son suficientemente diestros como para tañer por sí mismos a la vez la dulzaina y el tamborín. La torrecilla de música fue derribada en 1769 como consecuencia de las obras de remodelación del Prado con Carlos III. Con estas se iniciaron en 1767. El monarca, seguramente para paliar los inconvenientes que las obras supusieron para los madrileños, decidió abrir al público parte de los jardines del Buen Retiro durante el verano y el otoño. En esta época fueron adquiridas 2.200 sillas de paja para los paseantes por el Retiro y se autorizó el establecimiento de 3 puestos de bebidas no alcohólicas. En la Alameda de Valencia se conservan 2 torres gemelas, las Torres de los Guardas, que, a pesar de haber sido construidas en 1714, tienen gran similitud con la torrecilla de música construida en Madrid un siglo antes, lo que nos refuerza en la importancia simbólica que tuvo esa humilde construcción madrileña. Pero tras la demolición de la torrecilla de música, no cesó la práctica municipal de disponer música en el Prado los días festivos de verano. Incluso se conserva este proyecto de Ventura Rodríguez, que no llegó a materializarse, para construir un peristilo delante de las caballerizas del Retiro, hoy cuartel de artillería. Ese peristilo proporcionaría, según se consignó en el propio proyecto, la ventaja de poderse guarecer los concurrentes al paseo en caso de lluvia repentina, y había de contener además la proyectada fábrica, salas de recreo, cafés y un gran terrado en el que pudiesen colocarse las músicas que a la sazón bajaban a este paseo todos los días festivos. Un dato curioso es que la iglesia de San Fermín de los Navarros, a la que me he referido anteriormente, que fue abierta al culto en 1746, contó con un reloj con carillón, un reloj musical con 16 campanas que reproducía variadas composiciones de moda que eran escuchadas atentamente por los paseantes. Este reloj fue muy añorado en la prensa tras su desaparición a fines del siglo XIX, cuando se empezó a construir el Banco de España. El siglo XIX fue la época de las bandas militares o de tipo militar. Durante el siglo XIX el Ayuntamiento de Madrid recurrió para sus celebraciones y también para que continuasen amenizando el paseo por el Prado a diversas bandas militares y civiles, como una de las mejores que ha habido en Madrid, que es esta, la banda de alabarderos. El propio Ayuntamiento contó con una banda de gestión municipal, la del Asilo de San Bernardino, fundada en 1859, que asistió a incontables fiestas celebradas en Madrid, como también lo hizo la del antiguo Hospicio, dependiente de la Diputación Provincial. El Hospicio es donde está ahora el Museo de Historia. Curiosamente no era municipal, era de la Diputación. En 1909 se fundó la Banda Municipal de Madrid, cuyos primeros conciertos de verano, entre 1909 y 1912, se impartieron precisamente en el Paseo de Recoletos, en un tablado provisional, lo que dio lugar a muchos inconvenientes por su estrechez y por el ruido de los coches y tranvías. Ya en 1909 el Ayuntamiento había decidido construir 3 kioscos para la banda, uno en los barrios bajos, otro en Rosales y otro en el Retiro. Sin embargo, ninguno de ellos se construyó en esos momentos. En 1910, Bellido elaboró un proyecto para un kiosco que habría de emplazarse en Recoletos. Pero este proyecto no se llevó a cabo dadas las numerosas quejas suscitadas por las malas condiciones de ese emplazamiento y sobre todo porque habría sido preciso cortar muchos árboles del paseo. Como se dijo en el diario La Correspondencia de España,
No hagamos incompatible la música con el arbolado. Sin embargo, este proyecto que estamos viendo de Bellido fue aprovechado unos cuantos años después para construir el magnífico kiosco de Rosales, inaugurado el día de San Isidro de 1923 y destruido durante la guerra. Hubo un proyecto para restaurarlo en época de Tierno Galván, pero no había dinero y se hizo ese pequeñín kiosco que hay ahora mismo en Rosales, ¿no? En 1912, es decir, 3 años después de ser fundada, la banda trasladó sus conciertos al Retiro. Este es el proyecto del kiosco que se inauguró ese año de 1912 y fue construido y el proyecto también fue elaborado por una empresa privada metalúrgica que estaba emplazada en la glorieta del Puente de Toledo, es decir, en Marqués de Vadillo. Este kiosco se emplazó en la entonces recién creada nueva zona de recreos del Retiro, que venía a sustituir los jardines del Buen Retiro que se encontraban donde está ahora el Palacio de Comunicaciones o Correos. Pero ocasionalmente la banda regresaría al eje del Prado, como en este desfile por la Castellana de los servicios municipales en 1928. Como aquí tengo muchos compañeros, aprended porque tendríamos que estar desfilando nosotros. Aquí vemos a la banda encabezada por el maestro Villa. O este concierto junto a la Fuente de Apolo, al que se refiere un documento oficial de 1930, en el que, para no dejar lugar a dudas, alguien escribió a mano, frente al bar La Asturianita. El eje del Prado fue el principal escenario de los carnavales. En 1912, el año en que la banda se trasladó al Retiro, una chirigota hizo una parodia. Esta imagen puede recordarnos aquellos momentos de 1646 en que la Torrecilla de Música también fue llevada a pasear por las calles de Madrid. Para ir terminando, solo puedo mencionar la importante actividad musical realizada en los teatros efímeros que hubo en el entorno del Prado, como el Tívoli, el Teatro de Felipe, los conciertos en el kiosco de los Jardines del Buen Retiro, en el Hotel Riz, que disponía de una afamada orquesta de baile. Como famosa y popular fue la banda de música del maestro Rafael Oropeza, el autor del Chotis Madrid, que solía actuar en el Hotel Nacional, en Atocha. Pero no quiero dejar de referirme a otra cuestión, la importancia que tuvo no ya la música en el Prado, sino el Prado en la música. Son numerosas las referencias al Prado en tonadillas escénicas de Blas de la Serna, Pablo Esteve y otros importantes músicos del siglo XVIII, así como en obras posteriores como cuplés, canciones, zarzuelas. Un ejemplo es esta tonadilla escénica de Blas de la Serna de 1779, Las murmuraciones del Prado, en que el autor refleja los cotilleos y banalidades que se comentaban en el Prado y de la que les invito a escuchar su primera parte. Disponen de la letra en la fotocopia que les hemos distribuido. Es la pista 3.
de las obras que se refieren al Prado se inspiran en la propia música que se podía oír en él, como era la de los corros de los niños. Terminaremos escuchando un fragmento de Agua, azucarillos y aguardiente, que refleja el ambiente de las amas de cría y las sirvientas que sacaban a pasear a los niños de las familias de elevada posición. He suprimido la sección central para que podamos irnos antes a casa. Por favor. Solo voy a decir para terminar que el año que viene, la noche de San Juan de 2013, tendrá lugar el 4º centenario de la inauguración de la Torrecilla de Música. Por supuesto, no hay prevista ninguna celebración relacionada con ello y no parece realista pensar en la posibilidad de que se aproveche para devolver al Prado alguna pequeña instalación en la que pequeños grupos de músicos pudiesen deleitarnos con su música. Pero por si acaso lanzo la idea y me gustaría poder advertir a quien corresponda que en tanto no vuelva la música al Prado, por muchas obras que se hagan o dejen de hacer en él, difícilmente podrá recuperar su carácter esencial de lugar de paseo y encuentro de los madrileños. Muchas gracias.